Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal Fe Hebrea en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y como pueden ver tengo nuevamente conmigo al doctor Marco Almanza Fernández, quien es doctor en Historia y es especialista en Historia de Roma. ¿Cómo se encuentra, doctor? Hola, muy buenas tardes, Norma, ¿qué tal? Encantado de estar de nuevo en tu canal y bueno, a ver si podemos descifrar, ¿no? Un poquito lo que es el tema que nos ocupa hoy, el culto imperial. Claro. Efectivamente, como pueden ver en el título de este video, vamos a hablar del culto imperial en tiempos, bueno, nos incumbe el tiempo de Jesús también, como lo tocamos en este canal. Y quise invitar al doctor para que nos explique de qué iba este culto, porque muchas veces lo escuchamos, pero no sabemos nada más. Y como yo les he platicado en otros videos, es muy importante que estemos informados del contexto en el cual se desarrollaron los textos bíblicos o la historia de Israel, la historia del pueblo judío, para que tengamos una mejor visión de la religión y de las cosas que sucedieron en sí. Entonces, por eso decidí invitar al doctor Marco, que es especialista en esto, para hablar pues del culto imperial. Y pues vamos a empezar primero pues por definir, ¿no? ¿A qué le llamamos culto imperial, doctor Marco? Bueno, el culto imperial, evidentemente, casi como el nombre dice, casi, es para los emperadores, ¿eh? Entonces, el culto imperial podemos definirlo como un culto, valga la redundancia, religioso a un emperador, ¿no? A un Augusto, en concreto a un princeps, ¿no? Porque el término emperador en la antigua Roma no existe, ¿eh? Existe imperium, que es el poder militar, y que lo hemos traducido como emperador, pero es el princeps, ¿no? Pero bueno, en castellano o en español lo podemos traducir como emperador. Entonces, el culto a un princeps o a un emperador sería como el culto a una persona que ha fallecido y se le da un culto como si hubiera sido o como si hubiera tenido una apoteosis, es decir, una ascensión a los cielos y se ha convertido en un dios, en una divinidad, ¿eh? No una divinidad tan importante como podría ser Júpiter, Marte o cualquier otro de los dioses del panteón, pero sí una divinidad que con peso, ¿no? En este sentido. Entonces, el emperador y la Augusta, que es digamos, la consorte, la esposa, eh, podrían obtener el término de divus o diva, ¿no? O divu, dius o diua, ¿no? Pero vamos, divus y diva. Y en este caso, lo que se hace es, tras su funeral, porque se hace un funeral público, se hace unas exequias, se hace incluso una laudatio fúnebre cuando fallece este emperador, eh, en la quema de su cuerpo, según creían los romanos, se soltaba, además se suelta para hacer la teatralización de la ascensión de los cielos, se soltaba un águila, o dos, en caso de que sea una pareja, pero bueno, un águila, y que simbolizaba que el genius o el ánima del espíritu, por así decirlo, del emperador, iba montado sobre ese águila y ascendía hacia los cielos, ¿no? De esa forma obtendría lo que se llama la apoteosis de ese emperador y, por tanto, a partir de ese momento se le podía dar un culto imperial, ¿no? Un culto augustal. Pero claro, no todos los emperadores fueron u obtuvieron esa apoteosis, porque obtener la apoteosis significa, en términos generales o en la mayoría de los casos, tener un culto hacia su persona una vez fallecido. Entonces, no todos los emperadores obtuvieron esa apoteosis. Algunos, por ejemplo, Calígula, pues no lo obtuvo. Por ejemplo, Gordiano I, Gordiano II y quizás Gordiano III, pero sobre todo estos dos primeros tampoco lo obtuvieron, ¿no? O, por ejemplo, algunos que se rebelaron en época de Septimio Severo, pues tampoco obtuvieron esta apoteosis ni culto divino.
y por consiguiente, digamos que tendríamos ese culto, ¿no? Pero realmente el culto augustal, ¿de dónde nace? Y nace, de hecho, no nace en época romana, de hecho nace en época griega, en el helenística, para ser más concretos, y nace con la premisa de dar culto a los grandes generales o a los grandes reyes, por ejemplo, Ptolomeo, ¿no? Uno de Egipto, Antíoco también, Filipo, Alejandro Magno, etcétera, etcétera, en los que, digamos que les daban un culto como si fueran cuasi divinos, ¿no? Y este mismo hecho, este elemento de la divinización de los grandes personajes, se va a trasladar a Roma, ¿no? Y de hecho, los grandes personajes también de la República Romana, bueno, de la monarquía, de hecho, Rómulo, cuando falleció, pues obtiene la apoteosis y se convierte en el dios Quirino. Pero en la República se hace un culto no cuasi divino a los grandes generales, ¿no? Mario, Escipión, Sila, etcétera, etcétera, hasta llegar al propio Julio César, ¿no? El propio Julio César, de hecho, fue en el Principado de Augusto, que no reinado, yo siempre lo digo, ¿verdad? Insisto mucho en esto de que los reyes reinan, pero los emperadores gobiernan, ¿eh? Porque es un principado, es una magistratura republicana y no reinan. Entonces, aunque pongan muchos libros, muchos blogs, el reinado del emperador Tiberio, pues, pero eso es mentira, está mal definido. Bueno, la cuestión es que Augusto lo que hizo fue continuar la obra que hizo Julio César de la divinización de su persona. De tal forma que Augusto se consolidaba así con un culto que iba a ser continuado por el de Julio César. Julio César no fue emperador, por supuesto, el primer emperador fue Octavio Augusto, y en este caso lo que hace es convertirse en Filius Deus, ¿no? En un hijo de un dios, ¿no? Que ese dios sería Julio César. Julio César, como todo el mundo sabrá, adoptó a Octavio como hijo, ¿no? Y lo tuvo como hijo adoptivo. Y en este caso construyó o mandó construir justo a finales de la República, pues después de fallecer Julio César, se mandó construir el templo de Divus Iulius, ¿no? Que se conserva hoy parte de la base de este templo, y de hecho el primer flamen, es decir, sacerdote de este culto, fue Marco Antonio, ¿vale? Entonces, en este caso, luego continuaron todo el resto de emperadores y las augustas, porque hicieron todo este tipo de cultos, ¿no? De hecho, no solo eran los emperadores, sino que también fueron otros miembros, perdón, de la familia imperial. En este caso, por ejemplo, también Livia, también incluso gente que no perteneció a la familia imperial, como podía ser Antinoo, ¿no? Que es el gran amante del emperador Adriano. Antinoo no pertenecía a la familia imperial, no tenía ninguna vinculación nada más que con Adriano, y Antinoo fue una forma de divinizarlo por parte de Adriano cuando falleció Antinoo ahogado en el Nilo, y en este caso lo que hace es divinizarlo no de forma propagandística, pero sí de forma afectiva, ¿no? Por el amor y el cariño que tenía a este muchacho. Y bueno, digamos que esto sería la definición, ¿no? Y luego ya continuaremos con otros elementos que se irán incorporando a este culto divino, como es el sacerdocio. Ok, doctor. Antes de seguir con las preguntas que ya le había planteado en un inicio, ahorita me surgieron otras en lo que nos ha dicho. Uno sería el de ¿por qué algunos no son divinizados? O ¿por qué les privaron de ese beneficio? ¿Por qué algunos emperadores no lo fueron? Bueno, hay algunos emperadores que no fueron divinizados precisamente porque se le dio una damnatio memoria, es decir,
un borrado de la memoria, o no fueron emperadores, digamos, queridos por el pueblo y mucho menos por el Senado, ¿no? Por ejemplo, tenemos emperadores que no fueron, digamos, divinizados, como Balbino y Pupieno, por ejemplo, no tienen un culto, ¿no? Son emperadores del año 238 después de Cristo. Quintilio, del 270, tampoco obtuvo. Claudio el Gótico, tampoco, del 268-270. Floriano, Tácito, Probo, Caro, Carino y Numeriano tampoco obtuvieron eso, ¿no? Son digamos, y otros tantos, ¿no? Y digamos que son emperadores que o bien han durado 30 días, 60 días, 90 días en el mandato y por tanto ni les ha dado tiempo a ser divinizados ni han sido, digamos, tenido un culto, digamos, con un sacerdocio propio, muchos de ellos. Ok, y me decía que son o eran considerados a partir de su muerte y su cremación una divinidad menor, por decirlo de cierta forma. Eso me hizo recordar a los santos, ¿no? A los santos de la iglesia católico-cristiana, en los cuales reciben cierto culto, pero dicen que son menores a Dios. Es algo así, me imagino. Sí y no. A ver, la divinización de los emperadores, digamos que lo podemos, no podemos hacer una comparación, por ejemplo, con los santos, ¿no? O con las vírgenes. De hecho, muchos santos y vírgenes van, en su contenido, van a imitar a dioses u héroes de la mitología grecorromana, ¿no? Entonces, en muchos casos, se tendrían que comparar los santos y las vírgenes con dioses, digamos, romanos, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, no hay comparación de la divinización del emperador con elementos, o por lo menos yo no encuentro a priori, con elementos cristianos, ¿no? El emperador, de hecho, el culto al emperador desaparece con Teodosio, cuando legaliza definitivamente lo que es el cristianismo, ¿no? Ahí desaparece, sin embargo, teóricamente, porque vamos a ver, por ejemplo, antes con Constantino, cómo va este tipo de cultos va a continuar, con Teodosio y posteriores va a haber un leve culto hacia el propio emperador, ya no con las características que eran del augustal, ¿no? Previo, ¿no? De la primera época del Alto Imperio, sino que va a seguir un culto hacia el emperador, y lo más cercano a eso podría ser el culto al Papa, un poco, digamos, haciendo un pequeño paralelismo, ¿no? En ese sentido. Pero vamos, porque el emperador, como coge, digamos, el poder pontifical, es Pontifex Maximus, es también un personaje religioso, y aunque haya pontífices y haya papas a partir de, creo, del siglo, bueno, de finales, decían, ¿no? Del siglo I, segundo, después de Cristo, pero vamos, papa en Roma no lo tenemos hasta posteriormente, y podría, digamos, asemejarse a eso, pero vamos, muy, muy someramente. Ok, una preguntita más. Me llamó la atención que comentó que los emperadores eran cremados. ¿Esta práctica de cremar a los muertos era normal en Roma, o solamente algunos lo practicaban, otros inhumaban, o cómo? Generalmente la cremación de los cuerpos era muy común en Roma. De hecho, no hace mucho di una clase del Funus Imperatorium, el funus de, digamos, el funeral
romano de los emperadores, así que me viene muy bien la pregunta que me acabas de hacer, para recordar aquella clase. Precisamente hay un periodo de cremación, bueno, hay varios periodos, Roma tiene varios periodos en este tipo de elementos funerativos, y hay momentos, digamos, por tradición etrusca, griega o centro peninsular itálico, que es, digamos, inhumación, ¿no? No hay una cremación del cuerpo, pero a medida que se va necesitando espacio, las costumbres van cambiando, el abaratamiento también de la cremación se va haciendo más popular y, por consiguiente, la cremación se va a hacer casi constante, ¿no? A lo largo de toda la vida de Roma. Hasta que llega un momento, ¿no?, en la que incluso en el siglo II después de Cristo se van a combinar ambas situaciones, ¿no?, donde vamos a ver cuerpos inhumados y cuerpos cremados, porque hay personas que son seguidoras de cultos greco-orientales llamados mistéricos y que, digamos que a partir de este siglo II y siglo III hay un auge de estos tipos de cultos y en ese sentido prometen o prometían una vida en el más allá, ¿no? Entonces, en ese sentido hay gente que combina ambos tipos de enterramiento, pero el más popular sigue siendo la cremación y para el emperador, por supuesto, de hecho había en muchos casos dos cremaciones, ¿eh? Una primera, por ejemplo, si el emperador había fallecido fuera de Roma, por ejemplo, Septimio Severo fallece en York, en Inglaterra, o Vespasiano, por ejemplo, fallece al norte de Italia. Entonces, en muchos casos, lo que se hace es un funeral en la propia Roma, donde se hace un funeral con el simulacro, es decir, con un cuerpo artificial creado como un trapo, con madera, con cera, con lo que sea, y se hace un funeral, y en donde ha fallecido ese emperador, ahí se hace una cremación y se llevan las cenizas en una urna hasta Roma, por ejemplo, la urna de oro de Trajano o de Pórfiro rojo de Septimio Severo, que no, ninguna de estas se conserva, solo a base de la historia augusta, por ejemplo, o de Dion Casio, que nos lo cita, y en este sentido lo que ocurre es que una parte del cuerpo no incinerado, que se guarda para incinerarlo en Roma, por ejemplo, unos huesos, unos dedos, una parte del cuerpo que no se incinere en su lugar donde ha fallecido, pues se vuelve a hacer la cremación y ya se deposita todas las cenizas del cuerpo entero en el lugar donde se va a enterrar, ¿no? Entonces, bueno, también depende de las posibilidades económicas de cada persona, que eso también es importante. Claro, incluso ahorita, al menos aquí en México, es más común ya la cremación porque es más barata que la inhumación. Sí. Eso es curioso. Y la cremación necesita menos espacio y claro, el espacio a veces en los mausoleos, por ejemplo, en los osarios y demás, a veces hay que hacer a día de hoy y hace 2000 años igual hasta hoy, hay que hacer reducción de restos, ¿no? De estos huesos, ¿no? Actualmente lo que se hace en la reducción de restos o de huesos es, digamos, como una especie de ritual de bendición, ¿no? En caso de que sea cristiano y católico, pues en ciertos panteones familiares pues se hace este tipo de rituales para hacer esa reducción de huesos, ponerlos en una bolsa y que ocupen menos espacio para dar espacio a otros familiares fallecidos y que sean guardados en el mismo nicho, ¿no? Entonces, bueno, pues la cremación realmente también permitía esto en su momento. Lo que se hace, por ejemplo, delante de la tumba, ¿no? En la antigua Roma, es excavar un agujero, plantar debajo, digamos, la urna, ¿no? Depositar la urna y taparlo todo
una urna pequeña, por supuesto, según ya os digo, según posibilidades económicas, y que hacerle ofrendas alimentarias, de vino, comida, etcétera, etcétera, y por supuesto irles a visitar a ciertos lugares, ¿no? En ciertas festividades. Muy bien, doctor, ok. Y bueno, doctor, ya para seguir con el tema del culto imperial, ¿en qué consistía este culto? ¿Cómo era en sí? Bueno, el culto imperial, lo que era necesario, sí o sí, era un cuerpo sacerdotal. En este caso es un flamen augustal. De hecho, en Mos Religiosos, en nuestra Asociación Cultural y de Recreación Histórica Mos Religiosos, que lo pueden ver en Facebook, Instagram, YouTube, etcétera, hemos recreado precisamente este tipo de sacerdocio, basado en el sacerdocio flaminal del emperador Vespasiano, ¿no? Por ejemplo. Entonces nos hemos fijado en el templo de Tito y Vespasiano, o Vespasiano y Tito, que está en Roma, y ahí aparece un relieve de cómo es el gorro, ¿no? de este tipo de sacerdote. Entonces el flamen es un sacerdote especializado en un culto determinado, puede haber el de Marte, el de Júpiter, el de Quirino, y otros 15 más, y el flamen augustal, ¿no? Entonces, en este caso, el flamen augustal, también puede haber un colegio augustal, como hay, por ejemplo, en Herculano, y en cada ciudad también puede haber un flamen augustal para dar culto al emperador que anteriormente haya gobernado, ¿no? Y así sucesivamente. Puede ser vitalicio, etcétera. Bueno, en las provincias es un mundo fantástico con respecto al tema del flaminado augustal. Y, por supuesto, también existe la flamínica augustalis, que es la sacerdotisa, que suele ser la esposa del flamen, aunque no tiene por qué, puede hacerlo de forma independiente en las provincias, sin estar casada, y hace un culto no solo al emperador, que también lo podría acompañar con el flamen en caso de que estuviera, pero sobre todo a la augusta, ¿no? O a cualquier miembro femenino de la familia imperial. Entonces, en ese sentido, lo que obtenemos es un culto, tanto en Roma como en las provincias, del culto a este tipo de divinidades, ¿no? Divinidades de cuasi divinos, de personas cuasi divinas, ¿no? Entonces, para eso, evidentemente, hay unas ofrendas, hay un sacrificio, unas inmolaciones, ¿no? Como sé que hay una pregunta de eso, pero bueno, si quieres la contesto directamente. Sí, continúe con eso. Entonces, todas las ofrendas, sacrificios o inmolaciones se hacen al emperador y se suelen hacer con un toro de color blanco para el emperador o una vaca de color blanco para la augusta, ¿no? Y en este caso, pues siempre se hace con otro cuerpo sacerdotal, que son los victimarios, el auruspex, perdón, y que es el que examina las vísceras de los animales para ver si está todo correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se hace este tipo de culto, ¿no? Y, por supuesto, las piezas animales son repartidas entre los asistentes en un banquete. Una parte se lo lleva, digamos, los sacerdotes y cuerpo sacerdotal que está participando, y otra parte se la entrega al pueblo a través del maquelum, es decir, del mercado de carne, por ejemplo, y en este caso, pues se vende al pueblo para que lo adquiera, ¿no? En este sentido. Por tanto, hay una repartición tripartita en este sentido de las piezas que se hacen en las inmolaciones, bien sea al emperador o la emperatriz Augusta, o bien a cualquier otra divinidad importante donde se haga 1, 2, 3 matanzas de animales para una misma divinidad en un mismo día. Entonces, toda la carne, incluidos las vísceras, son también repartidas, ¿eh? Que eso también, por ejemplo, ocurre hoy en día en la religión musulmana, ¿eh? Sí, en el Donde, sí, donde hay
en la fiesta del Eid al-Adha, que es la fiesta del Cordero, que suele ser entre julio a agosto aproximadamente. Bueno, generalmente creo que es agosto, coincide, pero bueno, julio o agosto, depende de la luna y demás. Y se hace precisamente de una forma similar a lo que se hacía en el sacrificio romano. Se pone el sacrificio romano, se pone el animal mirando al este, y se hace un examen. En el caso de los musulmanes se mira hacia el este, hacia la Meca. Se hace también un examen por fuera y un examen por dentro, ¿no? De las vísceras, de la carne, los huesos, etcétera. Y si todo está correcto, pues se sigue con la inmolación, con el ritual, etcétera. Si no, pues hay que repetir el sacrificio, ¿no? Y encontrar un animal que sea puro, limpio y apto, ¿no? Para el consumo. Y la religión o los dioses o el dios o lo que sea, ¿no? Por eso la religión musulmana es la carne halal, ¿no? Que es la que está sacrificada ritualmente. Y en el caso de Roma, pues el sacrificio pues se hace de la misma manera, ¿no? En este caso. Pero en honor al dios emperador que había gobernado antes. De hecho, el primer, digamos, culto imperial, por así decirlo, como propio de emperador, no es... no lo inicia Augusto, de hecho lo inicia Tiberio, a la muerte de su predecesor Octavio Augusto, y aunque Augusto haya hecho algún guiño, ¿no? Con este del Divus Julius y demás, como él no se podía divinizar en vida, cosa que sí hizo, por ejemplo, Domiciano, que sí se, digamos, divinizó en vida y fue como un dios vivo, como si fuera a la imagen y semejanza de un faraón egipcio. Entonces, en este caso, bueno, de hecho, Domiciano causó mucho revuelo al respecto, como también lo hizo en su momento Cómodo, el emperador Cómodo, pero que en este caso, pues, era cuando el emperador o la Augusta fallecía, cuando recibía el culto divino. Ok, doctor. Precisamente ahorita que está mencionando Domiciano, a la gente que nos está escuchando, si no han visto los otros 2 videos que ya tenemos con el doctor Almanza, donde se tocaron esos emperadores precisamente y de la persecución a los cristianos, los invito a que vayan a verlos también cuando termine este. Lo voy a dejar aquí en la descripción por si no lo han visto o si ya lo vieron para que lo vuelvan a ver también, porque está muy interesante. Son cosas que a veces no sabemos o ignoramos porque lo pasamos así de rápido en los libros de historia, pero que son muy importantes para, pues sí, para conocer la historia y para saber, como les dije en un principio, en el tiempo y forma que se desarrollaron los textos de la Biblia. O sea, además son vídeos interesantes y polémicos, ¿no? Porque, bueno, si miran alguno de los comentarios y tal, un poco, alguno de ellos fuera de lugar, ¿no? Otros con respeto, pero ha habido uno con un poco de fuera de lugar y compararme, ¿no? Como historiador revisionista, ¿no? Compararme las persecuciones cristianas con el Holocausto y otras cuestiones creo que no están al mismo nivel. Y es una falta de respeto, además. Ok. Bueno, pues eso para que allí también en los comentarios hagamos comentarios inteligentes y con respaldo. Ajá. Eso es. Por ejemplo, otra persona pues lo hizo y fue estupendo y contesté y fue esa persona educada y ya está. Pero bueno, hay de todo en la villa del Señor. Ok. Una preguntita. ¿Cada cuándo se hacía el culto imperial? O sea, ¿era cada cumpleaños del emperador que había muerto o cada cuándo se realizaba? Se solía hacer sobre todo en los cumpleaños, en los aniversarios también de su fallecimiento, y sobre todo cuando se quería conmemorar, por ejemplo, algún hecho o alguna batalla, algún suceso importante que se haya ocurrido durante
el gobierno de ese emperador, ¿no? Por ejemplo, la victoria de una batalla, por ejemplo, la del 31 a.C. de Actium de Octavio con Marco Antonio, pues se celebró años posteriores también, ¿no? También, bueno, pues eso, los cumpleaños y el día del fallecimiento del emperador, sobre todo, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando se hace la fiesta de la onomástica, o de cumpleaños, en ese momento es cuando más algarabía, ¿no? Hay en esta celebración, porque es el cumpleaños del emperador, ¿no? También es verdad que todos estos cultos se construyeron mediante colegios, colegia, que se llaman, en los que era una especie de cofradía de sacerdotes, sodales, que se llaman, sodales augustales, y que elegían a uno de ellos como el flamen, como el sacerdote principal, ¿no? Entonces, a lo mejor, en un momento dado, estos sodales, en vez de celebrar no solo el cumpleaños o el fallecimiento o algún hecho importante, a lo mejor el primer día de cada mes hacían un pequeño ritual al emperador, ¿no? No tan grande como el del cumpleaños, pero sí uno recordatorio, ¿no? De decir, está presente. Y en este sentido, tenemos que recordar que si cada emperador tiene un colegio sacerdotal propio, por lo menos los que lo han obtenido, van conviviendo entre ellos, ¿no? Es decir, conocemos un colegio antoniniano, augustal antoniniano, es decir, de toda la dinastía ulpio-antonina, ¿no? También conocemos un colegio augustal adriano, ¿no? De los Adriani, o titiales, o flaviales, o vespasianos, que se unieron todos en el colegio augustal de Titiani, ¿no? Por ejemplo, o de la familia Julio-Claudia, o, ¿sabes? Dependiendo de las dinastías, van obteniendo colegios sacerdotales y cultos, ¿no? Entonces, pueden hacer una festividad los sodales titiales, por ejemplo, con los sodales flavianis, por ejemplo, ¿no? Entonces, o con, yo qué sé, con Adriani, ¿no? Entonces, en este caso, pues van de forma paralela conviviendo unos colegios con otros. En cambio, por ejemplo, en las provincias no hay tanta gente para ocupar o rellenar estos colegia, estas cofradías de religiosos, digamos, del emperador, y solo había un flamen o una flaminica que hacía el culto al emperador, a la Augusta, etcétera, y él se encargaba de hacer un culto al emperador Augusto, luego al emperador Claudio, luego al emperador tal, es decir, que tenía bastante trabajo en ese sentido, o sobre todo recordar al emperador precedente que haya fallecido, ¿no? En ese momento. Muy bien, doctor. Y bueno, también quería comentar aquí a las personas, ahorita que el doctor nos comentaba de los animales que eran sacrificados, cómo se repartían las carnes. Esto también lo podemos ver en la Biblia cuando, por ejemplo, en una de las cartas de Pablo, dice que si no quieren comer sacrificado a los ídolos, no pregunten lo que hay en las carnicerías, porque precisamente se daba esto de que repartían las carnes para el pueblo, entonces tú podías llegar y, no sé, esta pieza fue sacrificada a X Dios, preguntabas y ya sabías que había sido, pues prescindían de ella. Entonces ese es el contexto de ese pasaje para que también lo tengamos presente. Allí, doctor Marco, vi un video de usted sobre una recreación del culto imperial y me llamó mucho la atención que comentaba de algunos elementos que son muy parecidos a las misas de la Iglesia Católica o el rito católico cristiano. ¿Nos puede decir más o menos cuáles son esos elementos similares que se hacían en este rito? Pues, por ejemplo, el hecho de que haya una serie de purificaciones, ¿no? del altar, o que, por ejemplo, también haya esas purificaciones por parte
con el incensario, ¿no? El botafumeiro, de los miembros que están participando, no solo del cura, los sacerdotes, los monaguillos, el instrumental también es purificado, ¿no? Todo esto son elementos que al menos lo vemos en los rituales romanos, no cristianos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, ya tenemos un parentesco ahí. Luego, por ejemplo, el tema de la utilización de la hostia cristiana, el precedente posible es la mola salsa, ¿no? La mola salsa es una especie de galletilla, redonda también, que era lo que utilizaban los romanos para hacer sagrado aquello que era profano. Es decir, por ejemplo, no solo era espolvoreado por los instrumentos que iban a utilizarse en el sacrificio, sino en el propio animal, tanto por fuera como por dentro, esas vísceras que se extraían, se espolvoreaba o se troceaba esa mola salsa para convertir ese animal y sus vísceras, su interior, en algo relacionado o para los dioses. Entonces, ese elemento que sacraliza al animal también es lo que sacralizaría al ser humano cuando se toma la hostia, ¿no? Ese elemento de, bueno, es la transustanciación, ¿no? De lo que es el cuerpo de Cristo y el vino como sangre de Cristo, ¿no? Son dos elementos básicos, el pan y el vino, que se utilizan también en el ritual romano porque se hacen las libaciones de vino sobre el propio animal para convertirlo en sagrado también junto con la mola salsa, ¿no? Aparte de las libaciones en el suelo o frente al altar. Entonces, en este caso, por ejemplo, en los romanos a priori no se consume ese vino sagrado, ¿no? Pero sí se utiliza para sacralizar lo que hay que inmolar, ¿no? Que en este caso sería el o los animales. También, evidentemente, las fases de sacrificio, ¿no? Hay esta purificación, hay una lectura, ¿no? De los sucesos que ocurren para ese día, en caso de que sea Júpiter, Marte, ¿no? Se hace, digamos, lo que hizo esa divinidad o ese dios, ¿no? En caso, a lo mejor, también, incluso para los cultos greco-orientales mistéricos, también se hacía este tipo de lecturas, ¿no? De lo que había hecho el personaje en cuestión a la que nos estemos dando culto, ¿no? Demos culto. Y, por supuesto, se hacía esa petición a las divinidades en momentos en el que, por ejemplo, los cultos mistéricos, que es algo que, o cultos greco-orientales, de los que también bebe el cristianismo por ser una religión también oriental y, por tanto, está imbuida en la estructura también de los mismos cultos greco-orientales, ¿no? La formación, que, por ejemplo, existía también esa comunión entre los fieles, en el que también se daban la mano o se abrazaban en algún momento del ritual, ¿no? Cuando lo que pasa es que lo conocemos menos en ese sentido. Y, por supuesto, elementos como el bautismo, con el agua y la purificación, bueno, el bautismo como elemento iniciatorio hacia el culto, ¿no? Que es también comparable con el cristianismo como elemento de iniciación. El bautismo era por inmersión o era rociado. Depende. En algunos casos tenemos la inmersión posible de lo que es la cabeza. En algunos casos es posible poder localizar una pequeña piscina de inmersión en algún templo de culto oriental, ¿no? Greco-oriental mistérico, que decimos, relacionado con Mitra o relacionado con Cibeles, o Isis o Júpiter Sabacio, etcétera. En alguno de ellos podemos encontrar con una especie de pequeña piscina de inmersión iniciatoria, no cristiana. Y, por supuesto, bueno, ya evidentemente los
las piscinas de inmersión en las villas romanas, evidentemente ya con un carácter cristiano, ¿no? Pero en este caso también podrían ser, porque no tenemos datos fiables, ¿no? Podrían ser también la purificación o la inmersión con el agua, vamos a decirla, bendita, por la divinidad mistérica, y que se le arroje a la persona, ¿no? Por ejemplo, con lo que en el cristianismo es un hisopo, ¿no? Más o menos, o un aspergillum en época romana, pues se le rocíe el agua en la cabeza, en el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte de, evidentemente, sus frases, que algunas sí conocemos, de iniciación, ¿no? En ese caso. Y, bueno, pues también el tema del ropaje, por ejemplo, el tema del ropaje nace en este mundo romano. De hecho, creo que es Tertuliano y Prudencio, San Agustín, creo que también, San Cirene, o San Ireneo, también comentan que lo mejor para el cristiano es estar vestido de la misma manera que un romano, es decir, con ropas de lino, y nos vamos a encontrar en diversas catacumbas pinturas con la misma forma de la túnica romana cualquiera. En este caso sería una túnica generalmente manicata, es decir, con mangas o de manga corta, de lino, de lana, independientemente de, bueno, de la clase social a la que pertenecieras, pero sí dependiendo del lugar geográfico, ¿no? Por el calor, por el frío, lo que sea, ¿no? Pero en ese cambio, por ejemplo, no hay una evolución hasta que empiezan a coger elementos también de la religión romana, bueno, del culto romano, en la que, por ejemplo, se empiezan a poner una casulla, ¿no? Que esa casulla, que se inicia con una prenda que se llama paludamentum o sagum, ¿no? Ese paludamentum es una especie de capa grande que protege, es una capa de abrigo, y que a medida, de hecho, eso lo vemos en iglesias del siglo IV, V después de Cristo, por ejemplo, en Sofía, en Santa Sofía, etcétera, y en otras iglesias también del mundo occidental y oriental, donde vemos, por ejemplo, a San Ambrosio vestido con una túnica de lino blanca con una paénula o sagum de color marrón, ¿no? En ese sentido. A medida que eso se va empequeñeciendo, también aparece esa casulla, ¿no? A medida que va, digamos, evolucionando y va pasando el tiempo hacia la Edad Media hasta el día de hoy, donde vemos las casullas cortas, que son la imagen, la idea de la casulla, también la encontramos incluso en sacerdocios romanos, tanto masculinos como femeninos, por cierto. Y, bueno, por no seguir con el tema de la vestimenta, el propio, digamos, el gorro, ¿no? Que, por ejemplo, lleva el Papa o llevan ciertos sacerdocios, es, aparte, posiblemente una herencia de la kepap judía, ¿no? Uno de los elementos posibles, ¿no? Porque tiene la misma forma que el albogalerus o el gorro de los flámines, que decíamos antes, del flamen augustal, a medida que se va reduciendo, porque todavía, digamos, conserva una especie de pitorrín aquí, una especie de hilo de lana, ¿no? Que los romanos ya utilizaban en ese albogalerus como un elemento de lana, ¿no? Como una especie de pequeña boina. Aquí en España están las boinas, que son grandes, pero mantienen
en el centro, digamos, un ápice, un sobresaliente, que en el mundo cristiano ya dentro de la iglesia, del clero, se reduce, ¿no? Y se pone pues más o menos como una palma de grande aproximadamente, y se pone aquí, ¿no? Como forma también de cubrirse la cabeza, igual que la kepap judía, ¿no? Por ejemplo. Eso siempre me ha parecido muy curioso, ¿no? Cómo se parece tanto la kippah judía a lo que usan los sacerdotes, aunque no todos, pero sí la mayoría del clero utiliza este gorrito curiosito. Ok, doctor. ¿Y cómo participaba el pueblo en el culto imperial? ¿Cómo se hacía partícipe al pueblo? O sea, ¿en qué forma participaban? Esa es una pregunta. Y si eran obligados o era voluntario. Bien, en muchos casos las ciudades son las promotoras, los municipios, las ciudades, son las promotoras de ese culto imperial. ¿Por qué? Porque es una forma de propaganda y lo que se anunciaba era la lealtad al emperador y al Estado, que esto es muy importante, ¿no? Entonces, de esa manera, la ciudad daba a entender que ese municipio, esa localidad, era leal, era servil al Estado. Y por tanto, merecía conservar su ciudadanía romana y que los miembros de la misma también. ¿Qué ocurre? Que puede un privado, es decir, una persona de forma individual, hacer un culto imperial cuando le venga bien, cuando le dé la gana, por así decirlo. Sí, por supuesto. Lo que nos resuelve la idea de que el culto al emperador a priori era voluntario. Claro, cuando lo hacen, por ejemplo, no de forma pública, sino que lo hacen de forma privada, y esto nos encontramos, por ejemplo, estatuas dentro de la propia casa de un privado, de una villa o de una domus, que nos hemos encontrado, por ejemplo, estatuas grandes de emperadores o de las Augustas o incluso en el propio Larario, figuras del emperador Augusto, más concretamente, o de cualquier otro emperador, nos encontramos con que esa familia siente, por así decirlo, una cierta veneración o pretende sentir una cierta veneración al emperador, pero también hace reconocer que a cada visitante que va a ver a ese miembro, al pater familias o a la mater familias de esa casa, ve que esta familia, en caso de que, bueno, pues sea sobre todo de la aristocracia, ¿no? De los patricios, ve que son leales al emperador, al Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa manera también hacen un poco de propaganda personal, como que nosotros somos aquí los más leales al emperador, que ha gobernado antes, y al Estado romano, por supuesto, y a Roma, ¿no? Claro, aquí luego ya viene, digamos, la madre del cordero, ¿no? Porque nos vamos a encontrar con ciertas comunidades religiosas, cristianas, judías, pero sobre todo cristianas, donde no voluntariamente no hacen este tipo de cultos, ¿no? De forma pública. Evidentemente privadas no, lógicamente, pero al menos no de forma pública. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí es donde está el conflicto, ¿no? El culto al emperador a priori no es obligatorio, no es obligatorio. Lo que ocurre es que se ve mejor a las personas que hacen culto al emperador. Culto al emperador de forma pública quiere decir asistir a la ceremonia y dar una pequeña ofrenda, bien económica, bien alimentaria, bien de incienso, de cualquier posibilidad, según la economía la que tengas, a favor de la salud del emperador gobernante o que tenga una buena vida divina el emperador anterior, ¿no?
y por la salud, por supuesto, de la familia imperial y a del Estado romano, donde también nos encontramos altares votivos por la salud del emperador, muchísimos al respecto por parte de civiles y de militares, y por la salud del Estado romano. Pero claro, al respecto nos encontramos con una comunidad, como hemos dicho antes, que no hace este culto, ¿no? Y claro, el resto de población no cristiana ve negativamente a este tipo de personas, ¿no? En el sentido siguiente, en el que pueden, no que sean mala gente por no hacer el culto al emperador, sino que les, por así decirlo, con palabras llanas, ¿no? Les mosquea, les siente, digamos, cierto reproche a todas aquellas personas que aparentemente no son leales al emperador, ¿no? Porque pueden ser un foco de revueltas, puede ser un foco de deslealtades, de traiciones, y entonces son mirados los cristianos en este sentido, no porque per se sean cristianos. Ya hemos dicho que las persecuciones, ¿no?, a los cristianos son por otras cuestiones y que, bueno, el culto al emperador es un ingrediente más de excusa a estas supuestas persecuciones, ¿no? Pero aquí el gobierno de cada ciudad lo que hace es, bueno, además hay que entender, y esto a ver si lo sé explicar de la mejor manera posible, hay que entender la mirada del gobernante de esta ciudad, ¿no? Miremos, por ejemplo, entendamos que si ese gobernante tiene, vamos a ponerle, un 80% de romanos no cristianos y un 20% de romanos cristianos, la imagen que quiere dar ese gobernante de su ciudad, porque quiere vender su ciudad, igual que hoy, ¿no? Los políticos, gobernantes, alcaldes, etcétera, venden su ciudad para que la gente de otros lugares vayan a visitarla y, por tanto, dejen su dinero, hagan buenas reseñas de esa ciudad, del gobierno, de lo limpia que está o lo que sea. Entendamos esta misma mentalidad hace casi 2000 años y nos encontraremos con que un gobernante de una ciudad romana quiere que su ciudad sea la más leal de todas las ciudades de alrededor o del territorio romano, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos con una comunidad no leal al culto del emperador, que no quiere decir leal al Estado romano, pero sí desde el punto de vista romano desleal al Estado, ¿no? y al emperador, aunque no lo sean, porque no consideran al emperador como alguien divino, ¿no? Alguien al que dar un culto. Y en ese sentido, claro, el gobernante de esa ciudad dice, joder, pues vaya panorama me he encontrado aquí en mi ciudad, ¿no? Y entonces empieza en un principio a semi-obligar y luego ya a obligar a que todos estos cristianos hagan un pequeño sacrificio, una pequeña ofrenda, aunque sea un mínimo, da igual, pero a cambio les dará un libelo, un libellum, ¿no? Una especie de documento, de hecho algunos se han conservado en Egipto, de libellum donde se cita precisamente que se ha hecho una ofrenda de algún tipo, ¿no? De hecho, este tipo de problemas ya no los encontramos, por ejemplo, en las cartas de Plinio el Viejo, por ejemplo, Plinio a Trajano, donde Plinio era gobernador, ¿no?, de una provincia en Asia Menor, y en este caso se queja de que hay gente que no hace este culto y demás. Entonces, tenemos la respuesta del propio emperador y dice, bueno, tú déjales, que no, si no lo hacen tampoco pasa nada, pero que tampoco lo ventilen públicamente porque si no entonces ahí entraríamos en otros problemas, ¿no? Pero ha habido
gobernadores y emperadores que han relajado, aún no siendo cristianos, han relajado esta normativa de culto hacia el emperador, ¿no? Porque, bueno, sobre todo emperadores de procedencia oriental, son los que mejor entendían a la población cristiana o a la comunidad cristiana de que no tenían que dar culto al emperador, ¿no? Entonces, en este sentido, pues hay fluctuaciones de obligatoriedad de culto al emperador, ¿no? Hasta que llegamos ya, por supuesto, a Galieno y Diocleciano, ya, digamos, en el 285 aproximadamente en adelante, 285, 293, una cosa así, donde evidentemente ahí se obliga sí o sí a toda persona a dar culto al emperador y sobre todo se hace una, vamos a decirlo, entre comillas, una persecución dentro del ejército romano donde todo miembro tenía que hacer, independientemente de su culto o de su creencia, mejor dicho, un culto hacia el emperador, ¿no? A cambio de este libelo, ¿no? Los libela, bueno, pues fueron repartidos e incluso hubo falsificaciones de estos libela para evitar multas, etcétera, etcétera. Claro, quien no haga culto al emperador no es crucificado. Esto quede por delante. La crucifixión primero es para los no ciudadanos, es decir, a los esclavos y extranjeros, ¿no? Pero no para un ciudadano romano. Seas cristiano, seas judío o seas propiamente romano o de culto del que sea, ¿no? Si eres tienes la ciudadanía romana, no eres crucificado. Eso que vaya por ahí por delante. Por tanto, los castigos que podrían devenirse de no hacer el culto al emperador podían ser multas, podía ser, por ejemplo, si ya eres, digamos, lo has hecho muchísimas veces, ¿no? Si, digamos que de forma repetitiva, pues a lo mejor un par de días o unos días, no lo sabemos bien, en los calabozos o expropiación de bienes, ¿no? Que eso ya sería muy extremo, muy extremo. No creo, no recuerdo que esto se produjera, de todas formas. Pero sí una multa pecuniaria, por ejemplo, una multa económica. Entonces, claro, y de hecho, por ejemplo, dentro del ejército podía ser expulsado. De hecho, nos encontramos algún texto de Galieno, ¿no? Del emperador Galieno, donde hay una expulsión hacia los miembros del ejército en este sentido, ¿no? Algo escribió al respecto una profesora de la Universidad de Alcalá de Henares, Margarita Vallejo, y escribió precisamente sobre los libela, sobre la forma de dar culto al emperador dentro del ejército romano en época de Galieno y Diocleciano. Margarita Vallejo. Ok, doctor. Y por ejemplo, ¿cómo se manejó este culto imperial en lugares como Judea? Que, como volvemos a decir, es parte de lo que tocamos en este canal. ¿Por qué lo pregunto? Porque, como dice usted, encontraron resistencia con los cristianos, pero si nos vamos un poquito al pasado y al tiempo de Jesús como tal, no sé si esté correcto el dato, ni me acuerdo dónde lo leí, pero una vez leí que se había puesto un águila imperial en el templo de Jerusalén, que era parte del culto imperial. Entonces a mí me quedó esa duda. ¿Esto es verdad? ¿Y cómo se manejaba el culto en lugares tan conflictivos como Judea? Y conflictivos por la religión en sí, ¿no? Sí. Hay que tener en cuenta, hay un precedente que lo tenemos en Calígula, por ejemplo, cuando esto nos lo dice Filón de Alejandría, que es un autor coetáneo a Calígula y que conoció a Calígula. Filón de Alejandría es el que luego, bueno, formará una escuela precisamente en Alejandría y en Egipto, y como precedente también de la filosofía cristiana. También es muy, muy interesante este personaje,
os recomiendo que le leáis. Y Filón, por ejemplo, nos contaba que la verdad es que tenía mucha animadversión a Calígula, en este sentido, pero Filón era prorromano y es muy, muy, digamos, verídico, ¿no? Exacto lo que dice Filón, ¿no? Frente a otros autores, ¿no? Pero Filón, por ejemplo, que escribe en griego, decía que Calígula quería poner una estatua de sí mismo en el propio templo de Jerusalén, ¿no? Y que esa era la idea, y le aconsejaron que mantuviera en orden la provincia porque se podían revolver, ¿no? Se podían hacer una sublevación contra el Estado romano, y entonces Calígula, digamos, en este sentido se echó para atrás y no se colocó ninguna estatua suya en el templo, ¿no? No para hacer un culto imperial, pero sí para decir, aquí estoy yo, ¿no? Es decir, Roma está sobre el propio templo, ¿no? La colocación de un águila en el templo de Jerusalén, a priori no hay constancia de ello, y hay que tener en cuenta que el templo de Jerusalén fue destruido. Quizás nos cuentan las fuentes históricas, quizás de forma accidental, por no Tito, por ejemplo, que fue el que conquistó Jerusalén, ¿no? Aproximadamente en el año 70 después de Cristo, no mandó, por ejemplo, que no se destruyera el templo, Lo que pasa que es posible que de forma accidental sí se destruyera, ¿no? De hecho, hay un autor cristiano que es Severo, no me acuerdo ahora el nombre, Severo, que dice que sí mandó Tito a derrumbarlo y quemarlo y tal. La cuestión es, sea cierta o no sea cierta el mandato de Tito de destruir o no el templo finalmente se derrumbó y no hay, digamos, una idea de volverlo a levantar hasta tiempos después, hasta Juliano el Apóstata, que en ese momento dijo, bueno, pues vamos a intentar levantarlo, o promovió, ¿no?, el levantamiento de este templo, que podríamos llamarlo de algún modo, es cosa mía, tercer templo, por así llamarlo, ¿no? Pero no fue posible, y lo que hoy evidentemente es el Muro de las Lamentaciones es parte de una construcción de muro del templo romano, no es el judío, de hecho, es la cimentación romana, de la restauración que se quiso hacer del templo y de la pared de eso. O sea que ese muro no estaba en tiempos de Jesús. Me refiero no del templo en sí, sino de la construcción de Herodes. Sí, a priori, bueno, vamos a ver, las piedras pueden haber estado, pero los romanos lo que hicieron es reutilizar esas piedras para colocar esa parte del muro. De hecho, allí junto al muro nos vamos a encontrar, arqueológicamente, están allí tiradas un montón de piedras, actualmente, a día de hoy. Y delante del muro nos vamos a encontrar, que es algo que no aparece mucho en las imágenes, cuando ponemos Muro de las Lamentaciones, por ejemplo, en ese sentido, frente al muro, hay un edificio romano, hay un templo, y Adriano fue uno de los que quiso más o menos restaurar también esa parte de Jerusalén que se denominó de otra manera, de hecho. ¿Es Aelia Capitolina? Aelia Capitolina, eso es. Okay. Entonces, en ese sentido, pues Adriano, digamos que redefinió la ciudad de Jerusalén como Aelia Capitolina. La ciudad, no el templo.
No, la ciudad. Okay. Parte de esa historia, continuando también, perdón, con esto del culto imperial, también leí que donde fue o donde estaba el altar del templo de Jerusalén, se hicieron sacrificios romanos. No sé si del culto imperial o hacia algún dios. ¿Usted qué nos puede decir de esto, doctor Marco? ¿El lugar fue profanado intencionalmente para levantar ahí un culto o al emperador o a Júpiter? No a priorísticamente. ¿Por qué? Porque los romanos no son tan bárbaros ni tan salvajes, son pragmáticos y por tanto, digamos que por lo menos ciertos momentos de la historia de Roma, lo pragmático, digamos, que se llevó a cabo de forma efectiva, ¿no? Y uno de ellos posiblemente es que sobre las ruinas del templo de Jerusalén no se volviera a construir nada más ni se hiciera sacrificios de ningún otro tipo. De hecho, en el propio templo, en tiempos de Jesús, ahí se hacían sacrificios de corderos, eso sí, no de cerdos, pero sí de corderos, ¿no? De hecho, el chivo expiatorio también se utilizaba en el mundo, en la religión judía, y se hacía en ese templo, en el altar del templo, uno de los altares. Entonces, en ese sentido, vamos, yo no conozco ninguna noticia de que se hiciera un sacrificio de ese tipo, si hay alguien que lo sabe, pues bien, y además teniendo en cuenta la siguiente lógica. El templo, al ser destruido en el año 70 después de Cristo, es decir, con Tito y Vespasiano, el templo no se puede profanar si no hay una construcción, ¿no? O el recinto, ¿no? No se conserva en su totalidad y, por tanto, no se puede hacer un sacrificio, una inmolación sobre algo que no existe ni se quiere levantar al margen de otra divinidad, de Júpiter o del emperador, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, no sé, a priori no conozco la noticia, ¿no? De que haya ese tipo de sacrificios, ¿no? Pero vamos, todo puede ser, como todo. Sí, Pero vamos, no creo. No recuerdo ahorita, la verdad, ni tuve el tiempo de buscarlo para traerle el dato, pero sí había leído, lo que sí no recuerdo si fue Adriano o Trajano, que supuestamente habían sacrificado un cerdo, precisamente como una burla para los pocos judíos que quedaban en la zona, profanando el lugar del altar con un cerdo, pero creo que era el sacrificio hacia Júpiter. Entonces, bueno, en ese sentido, de hecho, Trajano y Adriano son de los emperadores más tolerantes, en este sentido, con el cristianismo. Adriano un pelín menos, pero al fin y al cabo fueron tolerantes. De hecho, Adriano fue uno de los emperadores que viajeros por todo el territorio romano y fue uno de los que embelleció muchas ciudades y bueno, y redefinió también esta ciudad de Jerusalén, ¿no? Con otro nombre, ¿no? Como hemos dicho antes. Entonces, claro, el cerdo, por otro lado, está utilizado para sacrificios a priori de expiación, ¿no? A lo mejor si se ha utilizado un cerdo en el templo para hacer una expiación, es decir, una curación del lugar, ¿no? Para con los dioses, ¿no? En este sentido, es la única forma que veo que se haya hecho un sacrificio de un cerdo, ¿no? Porque para hacer un culto a una divinidad celeste, como por ejemplo es Júpiter, o a un emperador, se utiliza un buey o un toro, no un cerdo, ¿no? En este sentido. Entonces, el cerdo es más para purificar, para limpiar, para expiar los males de ese ritual que se haya hecho mal o de un lugar que sea profanado, ¿no? Y es la única idea a priori que se me ocurre que pueda utilizarse un cerdo como sacrificio, pero en ningún caso como burla. perfecto.
No, Perdón, además, como forma pragmática, si lo que metemos el dedo en la llaga, no conviene hacer un sacrificio de burla contra los judíos, porque, bueno, pues los judíos en ese momento pues fueron muy revoltosos, ¿no? Y todavía está en la conciencia, en época de Adriano y tal, lo que ocurrió con años antes con Masada, ¿no? Y las revueltas de judías que nos cuenta Flavio Josefo, por ejemplo, ¿no? Entonces, todavía está sensible. Está sensible la historia. La herida abierta, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, pues mire, gente, yo quisiera también aquí comentar que es muy importante que nos demos cuenta que en ese tiempo pues estaba muy unido lo que era la religión con la política. Aún en día todavía hay esos residuos. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde vemos que el Estado y la Iglesia están separados. Pero por eso era, por ejemplo, el culto imperial era muy importante, porque muchas veces el doctor Marco nos ha dicho, lo relacionamos mucho a la religión. Es que porque tenían o eran cristianos y adoraban a otro Dios, y porque era ese Dios, los perseguían. Pero realmente como los romanos, al ser politeístas, yo creo que eran más abiertos en cuestión de divinidades, y no los iban a perseguir porque fuera un Dios X. O sea, es como, yo adoro a Júpiter, yo adoro no, tu Dios es enemigo del mío y no, tú y yo nos peleamos. No eran tan así, sino que era una cuestión también, pues, política, una cuestión de no apoyan al emperador, o son disturbios políticos, disturbios sociales los que pueden traer al imperio, y los veían más por ese lado que por el lado espiritual religioso. ¿Sí me explico o estoy mal, doctor? Sí, no, además muy acertadas las palabras que dices, porque en ese sentido hay como bien has dicho, por reincidir en lo que has dicho, repetir, hay una separación teórica de Estado-religión como lo entendemos hoy, ¿no? Que no en el mundo romano no es del todo así, pero bueno, porque la religión, digamos, que se utiliza por parte de las magistraturas políticas y por el Estado romano como forma también de manipulación, etcétera, etcétera, pero que es un tema estupendo y precioso además por estudiar, ¿no? Que se llega hasta el día de hoy con esto, pero en ese sentido, igual las persecuciones, las llamadas persecuciones, ¿no? Que no fueron tantas, ¿no? Como ya hablamos en el vídeo anterior, ni la muerte, ¿no? Por crucifixión, ¿no? Fueron por cuestiones religiosas, ¿no? En ese sentido, los romanos les daba igual, efectivamente, a qué divinidad adorar. Tengamos en cuenta que en el panteón hay más de 100.000 divinidades inscritas. Entonces, chicos, pues una más, pues me es igual, ¿no? Si te soluciona la vida, te hace feliz y te va bien la vida, pues chico, pues mientras que no moleste la convivencia de los demás, pues una más, ¿no? Como fueron asimismo los cultos greco-orientales, que también fueron adoptados por Roma con más o menos duración en algún caso, ¿no? Por ejemplo, el de la serpiente Glicón, creado por Alejandro de Bonuteico, duró casi 2 siglos, nada más, ¿no? Frente a otros cultos, por ejemplo, el culto de Cibeles o Mitraico, etcétera, que duraron pues 7 siglos, ¿no? O 6 siglos, o 5, lo que sea. Entonces, claro, que venga un culto, en este caso cristiano, pues, o judío, pues es uno más, tampoco pasa nada. Pero sí es verdad que los romanos tenían ese, digamos, ese recelo, ¿no? O miedo, ¿no? Pero recelo o sospecha de la deslealtad de aquellos que eran seguidores cristianos, de la deslealtad al Estado y al emperador, ¿no? Porque habían normalizado todo el tiempo, desde Octavio Augusto, que dar culto al emperador era igual a ser leal y ser ciudadano romano. Entonces, uno de los deberes morales, esto es
esto es lo que hay que definir, ¿no? Y subrayar, uno de los deberes morales de todo ciudadano, de toda la ciudadanía romana, era dar culto al emperador, a Roma, como divinidad abstracta, pero sobre todo al emperador, que simbolizaba el Estado, ¿no? Y la estabilidad económica, de salud, del imperio, etcétera, etcétera. Entonces, claro, que alguien no dé culto al emperador, pues es altamente sospechoso y, por consiguiente, se le tuvo recelo hacia estas personas, ¿no? Sí, como dice usted, pues se fue normalizando hasta convertirse en un deber moral ya del pueblo. Entonces es ahí donde había la resistencia, ¿no? Con el cristianismo y con el judaísmo. Lo Eso que es. antes era como verlos como personas inmorales, ¿no? Claro, dentro de lo que es la filosofía y el ideal romano de ciudadano, todo ciudadano, independientemente de tu culto o tu fe, pues debía dar culto al emperador, ¿no? Porque se supone que has obtenido la ciudadanía y eres, y gracias al emperador, ¿no? Que es el que te la otorga como cabeza máxima del Estado, ¿no? Y entonces le debes lealtad, ¿no? Le debes fidelidad al emperador y por tanto al Estado, que es el que te protege, te mantiene en tanto alimentación o las instituciones, ¿no? En este sentido, y te permite una serie de leyes que te permiten ser ciudadano con todos los deberes y derechos que tienes como tal, ¿no? Entonces, claro, ya digo, no lo veían como algo bueno, sería algo desleal, ¿no? Es como la mano que te da de comer, ¿no? Estás mordiendo la mano que te da de comer, ¿no? O que te da trabajo, o que te da la normativa, te da el sustento legal, te da el sustento estatal, ¿no? Y por tanto, claro, para los romanos, los cristianos fueron desleales, traidores, y que por tanto, bueno, pues eran, por así decirlo, romanos de segunda clase, ¿no? O casi no romanos. Pero no por ello muchos de estos cristianos no también ejercían la apostasía precisamente como elemento de supervivencia realmente. Porque esto, vamos a hablar claro, cuando mi vida y la de mi familia, mi casa, está en peligro porque yo, aun siendo cristiano, no doy culto al emperador y encima me van a quitar a lo mejor mis bienes o me van a ver mal o no me van a dar trabajo o me van a despedir del trabajo, aun siendo cristiano ferviente, quiero tener el estómago lleno, tengo a mi mujer, tengo a mis 2 hijos, me lo estoy inventando, evidentemente, pero tengo tengo que darles de comer, tengo que ser el sustento, el padre de familia, estamos en una sociedad patriarcal donde es el padre mayoritariamente el que trabaja, ¿no? Aunque la mujer también en Roma va a trabajar y va a ser propietaria de bienes, pero la cuestión es que el que lleva el sustento, el padre de familia, la cara pública de la familia, es el hombre en este caso, ¿no? Y por consiguiente, claro, pues hago un libelo y digo que he sacrificado y lo presento a las autoridades que sean y así me tachan de la lista o puedo presentar en cualquier trabajo mi carta de sacrificio, ¿no? Por así decirlo. Como nuestra carta de presentación o currículum, pues en este caso el currículum de esta persona, su carta de presentación es haber hecho sacrificios en honor al emperador, ¿no? Hubo ofrendas. Entonces, en este sentido, pues claro, hubo seguramente muchísimas, bueno, tenemos constancia de ello, de muchísimas apostasías en este sentido, ¿no? Y luego otros, pues que no lo hicieron y, en fin, pues. Pero claro, los romanos, ya digo, veían como desleales a esto. Y por eso están estas llamadas persecuciones, en este sentido, ¿no? Entonces, claro, no son persecuciones, como hemos dicho en el vídeo anterior, por su fe, por su religión, sino son juicios que se hacen a personas que reincidentemente no hacen culto al emperador. Pero en ningún momento, siendo ciudadanos romanos, se les crucifica ni
nada de este tipo de que aparecen en el martirologio, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pues también aquí recordemos que tenemos que ver las cosas desde el punto de vista del otro. A veces algo que a mí al principio me molestaba, pero ahora lo entiendo un poco más, es cuando dicen que juzgamos el pasado con nuestros ojos de ahora y que es incorrecto, porque sí, nosotros ya tenemos un desarrollo de la moral, de la ética diferente y a veces juzgamos el pasado de cómo pudieron hacer esto y cómo fueron capaces, pero totalmente. Hay que ponernos en ese lugar y en este caso en el lado de un ciudadano romano que hace sacrificios al emperador, que busca el bien de su patria, de su familia, pues obviamente va a ver mal al cristiano. Y no es en sí que uno esté bien o esté mal, simplemente eran diferentes concepciones de la vida que ahora hoy en día podemos decir, tal vez tiene la razón a mi forma de ver, o este es el correcto, ok, pero en ese momento pues no podemos decir este era bueno, este era malo, sino que cada uno vivía su perspectiva, su filosofía de vida, de acuerdo a sus convicciones. Y, pues, sí. Sí, no, efectivamente, ¿no? Hay que eliminar el presentismo, ¿no? La mirada actual del pasado, independientemente de nuestra ideología política o religiosa o no religiosa o lo que fuera. Entonces, creo que hay que ver las cosas de forma alejada, de forma lo más abstracta posible y buscando, abstrayéndose en el sentido, me refiero, alejándose del foco y buscando la objetividad, ¿no? Intentando entender la mentalidad de aquella época, ¿no? Por lo menos he intentado explicar un poco la mentalidad de ese romano que ve a otro romano no haciendo este culto imperial, ¿no? Entonces, creo que también hay que ponerse en el pellejo, en la piel del romano, como también hay que hacerlo romano no cristiano, como también hay que hacerlo del romano cristiano, ¿no? Entonces, claro, que uno sea bueno y otro sea malo, creo que esos son términos que no podemos aplicar a nadie de la época. Hay que releer las fuentes y ver entre líneas, ¿no? Muchas de ellas. Ni Calígula era tan malo, ni Nerón ni Domiciano era tan malo, como tampoco Augusto era tan bueno, o Trajano era tan bueno, o Adriano era bueno. Hay términos un poquito más intermedios, y en las que, bueno, tenemos que tener en cuenta que quien escribe la historia son los afines a ese emperador, y ese emperador, por supuesto, afín a la aristocracia romana, por tanto, le van a escribir bien, ¿no? Entonces, claro, en el mundo cristiano, 3/4 de lo mismo, ¿no? Nos vamos a encontrar con escritores paleocristianos o los padres de la Iglesia, ¿no? Como Tertuliano, San Agustín, Ireneo bueno, Alejandría, Cireneo, Prudencio, etcétera, etcétera, donde nos vamos a encontrar con un ataque feroz a toda la sociedad romana, ¿no? Por sus creencias, por sus tradiciones, etcétera, etcétera. Entonces, claro, también esos hay que leerlos entre líneas, ¿no? Que, por cierto, esto a mí me encanta leer, aunque parezca que no, algunos autores paleocristianos, sobre todo Tertuliano y San Agustín, Prudencio, sobre todo en su libro 10, pero porque nos está, a la vez que está criticando, ya digo, ni bien ni mal, es un hombre de la época, con su mentalidad y su ideología religiosa y demás, pero lo que nos está relatando son cosas que los escritores romanos no nos relatan. Y entonces viene fenómeno para conocer si tú estás criticando algo, ¿no? Estás señalando cosas que pueden ser curiosas o impactantes para su época, como por ejemplo nos dice Prudencio en su libro 10, el tema del culto a Cibeles, que hace una especie también de inventiva de cómo se hace el taurobolio de Cibeles, ¿no? Que no es del todo cierto, porque arqueológicamente no se han encontrado restos como él nos está describiendo de la tauroctonía o del taurobolio en honor a Cibeles, pero hay que leer
a Tertuliano, por ejemplo, San Agustín, donde nos está diciendo costumbres de los romanos que otros autores latinos o grecolatinos no nos dicen, ¿no? Entonces, también hay que leer estos, seas ateo o seas cristiano, también hay que leer estas fuentes porque son fundamentales. No hay que dejar ninguna al margen y por eso hay que alejarse de las ideologías actuales para meterse en las mentalidades y las ideologías del pasado. Claro, así es. No, y aparte si queremos, bueno, eso también lo podemos ver en la Biblia. Les aseguro que Pablo no veía a los ciudadanos romanos como tal vez Santiago, que era más de Judea y de Jerusalén. También tenía Pablo como que era un poquito más abierto y lo vemos, o sea, es parte de la humanidad, ¿no? Que tenemos nuestras perspectivas. Saulo, ¿no? Era romano antes de ser cristiano y él profesaba antes de ser cristiano, era, digamos, cultor, ¿no? De la religión romana, ¿no? A los dioses, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, él podía tener esa mentalidad más abierta porque conocía las dos vertientes, ¿no? La precristiana y la cristiana posterior, ¿no? Entonces, claro, pues podía hacer comparaciones, podía hacer mentalidad más abierta porque conocía más cosas, ¿no? En ese sentido. Bueno, Pablo era un judío de la diáspora, como dice, y era más abierto. A mí me gusta mucho una frase que dijo el doctor Mario Sabán, no sé si lo conozco usted, pero es judío. Y dice que mientras para a un judío de Jerusalén, los gentiles eran representando a los romanos, eran los enemigos, para Pablo eran sus vecinos, porque él vivía afuera y entonces era como mi vecino. Obviamente los iban a ver diferentes. Entonces vemos que desde ese tiempo ya había estas dos perspectivas o hasta más. Entonces, para que nos pongamos también en perspectiva de la historia, de las personas, y así podamos ejercer un mejor juicio de todo lo que pasó y lo que vivieron. Claro, es como hoy, por ejemplo, afortunadamente, o deberíamos tener una mente más aperturista, ¿no? Y de forma cultural, sobre todo, porque, por ejemplo, vemos, a lo mejor tenemos un vecino que es musulmán o un vecino o una familia vecina que es del Congo o es judía o es lo que sea, o chinos, y al margen de cómo se comporten unos u otros, a lo que me refiero es el tema cultural religioso, ¿no? Que podría pasar más o menos en la antigüedad, en el que vemos a nuestro vecino chino o nuestro vecino musulmán, que son personas, evidentemente, y por tanto hay que respetar, pero tienen una ideología religiosa diferente a la nuestra y que tiene unas costumbres religiosas, por tanto, que nos pueden chocar, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, lo de rezar a la Meca, ¿no? Posicionarse en una alfombra y rezar, ¿no? En el sentido mirando al este. O ciertas costumbres, ¿no? Como el ayuno, ¿no? De mes o cosas así, ¿no? Que nos puede sorprender, ¿no? En algunos casos, porque no lo hacemos los que tenemos una cultura o vivimos en un marco cristiano, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido podríamos compararlo con hace 2000 años, con unos romanos que se comportaban de una manera concreta, y vemos como unos cristianos, aun siendo romanos, pero vemos a unos cristianos que se comportan con una filosofía, digamos, por así decirlo, un tanto diferente. Por ejemplo, con una de las ideas que se promulgaban era el tema del ayudar al prójimo, ¿no? Una de las cuestiones, ¿no? O que vayan a rezar a ciertos lugares secretos, ¿no? O que ciertas marcas, ciertos elementos de simbología, ¿no? Como es el pez, luego a partir del 333, 350, el tema de la cruz, ¿no? Que bueno, que esos son también es otro tipo de amuleto romano, sigue la costumbre de la protección romana. Pero, no sé, son como comunidades que aparentemente no somos
tan diferentes, unos y otros. Los cristianos seguramente en ese momento vestirán con ropajes mucho más sencillos, de lino blanco, de algún lino de algún color, ropajes más sencillos, con poca decoración, mientras que el romano habitual, ¿no? El romano no cristiano, pues le vamos a ver con ropajes de diferentes colores, cuantos más llamativos incluso hasta casi mejor, ¿no? Con mucha joya, ¿no? A diferencia de a lo mejor de los cristianos, en fin, vamos a ver pequeñas diferencias que por lo menos a nuestros ojos no nos, digamos, podemos diferenciarlos a priori, pero entre ellos sí se diferenciaban perfectamente en un sentido u otro, ¿no? Sobre todo si hacen público su fe, ¿no? Su culto, ¿no? Pero bueno, cuando era, digamos, entre comillas, perseguida, pues en ese sentido pues no daban tanto bombo, ¿no? a su culto. Ya digo, que no es que se mirara mal por su religión, es por su posible vinculación a la deslealtad hacia el Estado y al emperador. Perfecto. Bueno, doctor Marco, pues muchísimas gracias por esta charla, muy informativa para mí. Y pues, no sé, después más adelante tenemos una plática también pendiente. Muchas gracias por siempre participar con este canal. Nada, pues un placer y espero que, bueno, el culto imperial sea una herramienta más de conocimiento para entender las mentalidades de hace 2000 años y que entendamos también a los no cristianos, a los romanos no cristianos, para poder entender cómo se comportaban para con los romanos cristianos, ¿no? Así que, bueno, espero que os haya gustado. Ya sabéis que estoy a disposición siempre, con placer, con gusto, de divulgar la historia de Roma, de la época romana, y conocer a Amor Religiosus también, como mi grupo de recreación histórica, de especialidad religiosa, además, que hacemos desde el siglo VIII a.C. hasta inicios de ese siglo IV después de Cristo, con bautizos paleocristianos incluso, que comenzamos ahí de forma secreta, por supuesto, porque la época eran secretos los bautizos a militares y a civiles. Así que nada, muchísimas gracias. Aquí en la descripción les voy a dejar el link también para que vayan a su canal del doctor Marco, porque sí tiene cosas muy interesantes. Esto de recrear la historia, qué buenísima idea tuvieron, porque sí es para viajar un poquito al pasado. Lástima que muchas veces no tenemos toda la información que quisiésemos, pero con la que se tiene se puede hacer mucho. Y como les dije, yo vi un video en la mañana justamente hoy del culto imperial y me llamó mucho la atención. Ya lo teníamos programado y fue por casualidad de que me salió allí y le di clic. Sí, porque además ese lo hicimos en el Museo Arqueológico Nacional, un día como el 26 de octubre, pero de hace 2 años. Y en ese sentido, bueno, pues hicimos ahí una explicación de lo que es el culto imperial, ¿no? Estábamos con la pandemia por ahí todavía incluso, ¿eh? Así que, bueno, pues ahí estamos. Sí. Les voy a dejar de todas formas, cuando edite este video, voy a poner algunas imágenes, si usted me permite. Sí, claro. Este video. Y pues si quieren saber un poco más, ya saben, vayan al canal del doctor, suscríbanse para que puedan verlos. También tienen página en Facebook, igual así, Mos Religiosus, y hacen estas recreaciones religiosas de Roma, muy interesantes. Bueno, pues muchas gracias nuevamente. Gracias a todos los que vieron este video. Recuerden regalarnos un like. Recuerden compartir este video. Esta información es valiosísima para todos los que nos gusta investigar la historia y la Biblia también. Entonces, no duden allí de compartirlo. Pues nos vemos pronto, que estén muy bien. Shalom. Valete. Vele. Finaliza.